El trato que los presos tuvieron que sufrir en los barcos prisiones solo puede ser calificado de inhumano, infame, cruel, inicuo, todo calificativo parece escaso. Desde luego se les despojaba de todo cuanto pudiera tener algún valor. Los que mandaban eran individuos de los peores sentimientos cuyos nombres o apodos se hicieron trágicamente famosos. Los presos se veían precisados a trabajar sostenidos por una alimentación deficientísima. Por la mañana como desayuno un cucharón de café sacado de un caldero en el que a veces había papelotes y donde hasta parece cierto que los milicianos hacían aguas menores. Otro cucharón de garbanzos con un trocito de carne a mediodía y lo mismo por la noche. No es necesario decir que las burlas e insultos eran constantes y por el menor pretexto se les propinaban palizas. Se elegían las horas de más calor, en pleno verano, para hacerles trabajar sobre cubierta. Todas las mañanas se les formaba para oír puño en alto la lectura del periódico El Liberal y cantar La Internacional, obligando a los sacerdotes presos, a los que se hacía objeto de vejaciones especiales, a dirigir el canto mientras uno de los peores guardianes vigilaba con un bonete terciado en la cabeza. Con estos sacerdotes, se formó así un orfeón que se exhibía a los visitantes como número jocoso. Sacerdote don Matías Lumbreras, asesinado después en las matanzas del 25 de septiembre, lo propinaron en una ocasión 80 latigazos, con fuertes sogas, que a veces, y para hacer más daño, mojaban previamente. Otro castigo consistía en poner desnudos a los cautivos y echarles chorros de agua fría, haciéndoles correr sobre cubierta para pegarles en el trayecto. Al oficial de correos de Marcelino Clos, con el pretexto de que se quitara una medalla que llevaba al cuello, le propinaron tan fuerte paliza que le dejaron moribundo, rematándole luego a tiros. De Juan Aguirre recibió también una paliza que le dejó tullido varios días y cuando parecía reponerse algo, poco después de confesado en secreto con un sacerdote preso, recibió otra fenomenal paliza hasta quitarle la vida. A don Ángel Esteban Brizuela, que declara en la causa general, lo colgaron, atadas las manos, de una viga en una bodega del barco, salvando la vida porque al ser llamados los milicianos le desataron diciendo que ya le llamaban. Don Darío Gallo sufrió una paliza que le privó de la razón y la tarde del mismo día fue asesinado. Algunos milicianos se vendaban las muñecas para no lastimárselas, al dar tan enormes palizas. En los barcos prisión, los crímenes se llevaron a cabo en unos casos por los guardianes, en otros por grupos de milicianos que penetraron del exterior, y en otros por la propia marinería de la Escuadra Roja, anclada en Bilbao. Como tristemente célebres por su intervención en los martirios y asesinatos en los barcos prisión se recuerda a Vicente León, A. León, Greño, Muela, El Gabarrero, José Luis Larrea, un apodado, El Choca, los hermanos Ormaechea y otros. Los elementos rojos querían desahogar la cólera latente producida por sus derrotas militares, con venganzas en la llamada Quinta Columna, y sobre todo con tormentos y crímenes sobre los patriotas presos que indefensos estaban en primer término a su disposición. En 1000 ocasiones y de 1000 maneras se había hecho circular la amenaza de llevar a cabo cruelísimas represalias en las cárceles, si la aviación nacional efectuaba bombardeos. Es por ello perfectamente explicable el estado de constante temor en que vivían los detenidos, hasta el punto de que en cuanto sonaban las sirenas se confesaban los que podían hacerlo por tener la suerte de que algún sacerdote sufriera también cautiverio a su lado, o hacían los otros la confesión general preparándose a morir. El 25 de septiembre de 1936, aproximadamente a las 10 de la mañana, la aviación nacional bombardeó la ciudad de Bilbao. Dispuestos a realizar la venganza largamente meditada, los guardianes de los presos comenzaron desde que sonaron las sirenas los preparativos para llevar a cabo sus designios criminales. Además, desde que el bombardeo cesó, gran número de hombres y mujeres de la más baja calaña se dirigieron vociferando hacia los muelles de la ría próximos a la factoría de Altos Hornos, a cuya altura se hallaban fondeados los barcos Altuna Mendi y Cabo Quilates,
convertidos en prisiones en las que sufrían cautiverio, sometidos a vejaciones materiales y morales cruelísimas. Gran número de patriotas bilbaínos y donostiarras, trasladados estos al ser evacuado San Sebastián, en el vapor Arantzazu-Mendi. Desde la orilla, los grupos vociferaban contra los presos e instigaban a los guardianes, para que no dejaran un preso con vida, y algunos componentes de dichos grupos consiguieron entrar en los barcos a los que se trasladaron utilizando gabarras. En el barco Cabo Quilates, los guardianes fueron seleccionando los presos destinados al sacrificio y los condujeron a una bodega libre donde permanecieron esperando la hora del martirio. En las primeras horas de la noche, comenzó la matanza, siendo llamados los presos uno a uno con varios pretextos: declarar ante el juez, pelar patatas, con el fin de que subieran a cubierta, en donde eran inmediatamente asesinados. Como los que quedaban en la bodega oían los disparos, los gritos y el caer de los cuerpos, llegó un momento en que se negaron a obedecer la orden de que fueran subiendo, pero entonces se les disparó desde arriba, matando a varios, hiriendo a otros, a los que luego se remató, y obligando a los restantes a cumplir la orden. Así perecieron en dicho barco prisión 41 mártires. En el vapor Altuna-Mendi, fueron igualmente seleccionados los destinados a la muerte, aquí en número de 30, aunque después los guardianes perdonaron la vida a uno de ellos. Desde que sonaron las sirenas fueron subidos a cubierta todos los presos a los que se obligó, bajo amenaza de una ametralladora, a permanecer varias horas con los brazos en alto, cesando este suplicio a la 1 de la tarde. 4 horas después se procedió al asesinato de los que habían sido elegidos, a los que se dio muerte en 2 grupos de 14 y 15 presos, disparando sobre ellos con fusil, pistola y pistola ametralladora. Así perecieron aquel día en este barco prisión 29 mártires. Durante la trágica noche del 25 al 26 de septiembre, los presos supervivientes escucharon con horror y espanto los ruidos producidos sobre cubierta al arrastrar los cadáveres para desembarcarlos, limpiar los charcos de sangre, y también los lamentos de algún moribundo que pedía por favor ser curado, consiguiendo tan solo que un asesino no saciado todavía, le remetase de 2 tiros y una cuchillada en la garganta. En la noche del 2 de octubre de 1936, un grupo de marineros de individuos que se titulaban oficiales de marina del acorazado Jaime, al servicio de los rojos, que acababa de entrar en el puerto de Bilbao en unión de otras unidades de la flota, subieron a bordo del barco prisión Cabo Quilates y con la aquiescencia de los guardianes, procedieron al asesinato de 38 presos. También estos eran llamados uno por uno para que subieran a cubierta a declarar. Como ante la pasada experiencia y aún la evidencia de lo que ocurría, uno de los presos se negase a obedecer al llamamiento, el oficial que los citaba se le acercó y le dijo: «Parece mentira que tengas miedo. No te puede pasar nada, ya que ves que soy un oficial de la Marina Española». Y como el detenido siguiera negándose a subir, le dijo: «¿Es que prefieres que te mate aquí mismo?». Seguidamente dicho preso fue asesinado. Los mismos asesinos de la dotación del Jaime quisieron también abordar en lanchas el Altuna-Mendi, pero no lo consiguieron porque tras las matanzas del 25 de septiembre hacían guardia en el vapor fuerzas de la Guardia Civil y Seguridad, y un brigada de la Guardia Civil levantó la escala con decisión, salvando así la vida de los presos. Aparte estos asesinatos en masa, se cometieron algunos otros crímenes aislados en los barcos prisión, y estos fueron el asesinato en el Cabo Quilates, el 31 de agosto de 1936, de 4 mártires, entre ellos un padre y sus 2 hijos, y el de otro preso en el Altuna-Mendi el 21 de octubre de 1936, muerto a tiros por un guardia de asalto que comenzó a disparar con su fusil contra los presos a la sola aparición de la aviación nacional en vuelo de reconocimiento.